Amables televidentes, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos al Telematutino 11. Arrancamos la semana con mucho entusiasmo, con mucha fe, con mucho optimismo, porque el Señor está en control. Hoy es el lunes 16 de enero del año 2023. Como siempre tenemos un paquete de comentarios donde usted va a escuchar cosas acá que no la escuche en otros programas. No se lo pierda. Como invitado contamos con la participación del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Con Servio Tulio tenemos una agenda muy amplia: el fideicomiso, la ley del régimen electoral, la reforma policial y muchísimos temas de interés para todos ustedes. Así que yo los invito a que estén con nosotros acá en el 11, en los Estados Unidos. Estamos en TV Quisqueya y en Dominican View. Y si usted sale de su casa, bueno, pues con este aparatico, con el celular, nos sigue de manera simultánea por nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN, que también no solamente es simultáneo, sino que en un par de horas, si usted no ha visto el programa completo, puede escuchar los comentarios, puede ver la entrevista y también en mis redes sociales. Así que arrancamos en FA este lunes 16 de enero del año 2023. Señores, yo pienso que todos coincidimos en que Andreina Martínez debió ser la Miss Universo. ¿Qué ustedes opinan? Mira, eso ha sido generalizado. Hasta María Celeste Araraz, que es una gran figura de la comunicación latina en los Estados Unidos, decía, bueno, porque ella ha sido jurado, no solamente es belleza, es cuestión también de preparación. Y decía, mire, la dominicana y la venezolana le llevan la milla a la norteamericana en belleza, en preparación, etcétera. Yo no soy muy adicto a este tipo de espectáculos, pero estaba con unos amigos el sábado y lo vi. Y yo dije, no, ¿es la venezolana o es la dominicana? Me quedé con la boca abierta cuando vi que fue la norteamericana. Dice María Celeste Araraz que la mayoría del jurado era norteamericano, que era lógico, pero obviamente hizo tremendo papel nuestra dominicana Andreina Martínez. Un aplauso para ella, señores. Lo hizo muy bien y debió ser primera finalista o debió ser Miss Universo. Por otro lado, yéndonos ya a temas serios, señores. Hoy hay un artículo del doctor Leonel Fernández, Observatorio Global, sobre el tema del fideicomiso público, que yo sé que es un tema árido, es un tema complicado, es un tema difícil de entender, pero no por ello hay que estarle dando seguimiento para que las cosas se hagan bien. Leonel Fernández te hace una narrativa, porque él fue presidente cuando se aprobó la Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, en la cual este humilde servidor participó. Yo era miembro de la Junta Monetaria, lo fui del 2004 al 2019 y conocimos en el 2010 este importante proyecto que incluía el fideicomiso privado, que como dice Leonel Fernández ha dado resultados, que se han construido miles de viviendas gracias al fideicomiso. Es más, hoy en día muchos promotores de viviendas de torres hacen su fideicomiso con el banco y eso le da una garantía al adquiriente de que si fracasa el proyecto, usted no pierde su dinero. Pero también el doctor Leonel Fernández explica que el reglamento a esa ley incluía ya el fideicomiso público, pero como una simple definición de un párrafo, no como un marco regulador. En el gobierno de Danilo Medina se crea el fideicomiso vial, que yo he sido un crítico de ese fideicomiso por el tema del endeudamiento, y también el de la ciudad Juan Bosch, que en un encuentro con el presidente él admitió que ellos tuvieron que buscar 4.000 millones de pesos por las deudas que había acumulado ese fideicomiso. Entonces el doctor Leonel Fernández concluye que bueno, que en este gobierno se ha convertido en un fideigobierno, porque hay ya casi más de 20 fideicomisos que están esperando ya la legalización con la ley. Él dice que esa ley lo más importante de esa ley es la confianza de que no se pueda transferir el patrimonio público al sector privado.
Y alguien diría, bueno, pero es que para lograr eso hay que hacerlo por la vía del Congreso. No. Si el fideicomiso tiene unos activos que son activos estatales y el fideicomiso se endeuda con el sector privado y no tiene con qué pagar, bueno, pues el sector privado le va a entrar a esos activos y es una manera de transferirlo al sector privado. También explica el doctor Fernández algo que muchos sabemos y que llama la atención, que en México, porque el fideicomiso no existe en Europa ni existe en los Estados Unidos, que es donde nace lo que se llama el trust, principalmente para cuestiones sucesorales. Millonarios con muchas empresas para evitar que sus hijos dilapiden, lo que crea es un trust, es decir, que le pasa a las empresas para que alguien las maneje y a sus hijos le pasen unos intereses, le pasen un dinero y así él garantiza su propiedad. Pero que el fideicomiso público no existe, salvo en América Latina. Pero él señala cómo ahora en México, en el gobierno de Andrés López Obrador, él disolvió vía el Congreso 109 fideicomisos, 109, justamente acusándolos de falta de transparencia y de transmisión del patrimonio público a empresas transnacionales. En Honduras, la actual presidenta Xiomara Castro también disolvió 19 fideicomisos. Él señala lo que yo he estado señalando aquí durante muchos días, que el fideicomiso no sea para el gobierno disponer de un presupuesto paralelo que se nutre con empréstitos que van al patrimonio fideicomitido, pero que al final comprometen el erario público para realizar obras o proyectos que de otra forma no podrían realizarse, que es el caso de RD Vial. Si RD Vial, el gobierno cobraba el peaje, era del gobierno. Entonces el gobierno crea ese vehículo y le entrega los peajes, pero los peajes no dan para construir carreteras. Por eso ese fideicomiso tiene que endeudarse. Y a septiembre debe 48,000 millones de pesos. Yo escribí un artículo hace 2 años señalando que eso había que auditarlo y la deuda era 28,000 millones. Pero esa deuda va a seguir creciendo. Y con eso se construyen carreteras. Esa deuda aparentemente no es del gobierno, no es deuda pública, no es deuda soberana, pero al final del camino, cuando el fideicomiso termine y le pasen los activos y los pasivos, esa deuda la tendrá que asumir el gobierno, vale decir, la vamos a asumir nosotros los contribuyentes. Entonces, si usted tiene 10, 15 fideicomisos con esas características, la deuda va a crecer de una manera extraordinaria. Una deuda oculta, una deuda administrativa. Yo me alegro mucho de este artículo del doctor Leonel Fernández porque coincidimos perfectamente con el término de la deuda y por eso yo escribí un artículo publicado la pasada semana en el periódico Hoy del Jueves, titulado "Hay que regular el endeudamiento de los fideicomisos". Es decir, ellos no pueden tener un cheque en blanco, los que dirigen un fideicomiso, para endeudarse sin tener una aprobación congresional, por ejemplo, como la necesita el gobierno. Por otro lado, señores, hay un caso que pone los pelos de punta, horrendo. El caso de Santiago, del Centro para Adictos, donde supuestamente se trataba a niños y adolescentes que fueron violados, que les suministraban sustancias antipsicóticas que solamente puede un psiquiatra recetar. Uno se pregunta, ¿dónde obtenían esas sustancias? ¿Cómo las adquirían? Pero esos tipos no eran psiquiatras ni eran médicos. Pero además, en ese lugar se produjeron 2 muertes en momentos diferentes. Una hace varios meses y una actualmente, en la cual al cadáver le están practicando la autopsia. Ya hay uno de los implicados, Lorenzo Silverio Almonte, que se le dio 18 meses de medida de coerción. Hay otro caso, el de Junior Guzmán, que también, ese fue pospuesto para el miércoles 18. Es un caso que el Ministerio Público ha pedido que sea declarado complejo y que yo pienso que
la ley tendrá que actuar con todo su peso, pero que hay mucha responsabilidad del Estado. Porque ese centro operaba sin licencia, sin permisos, sin regulación. Y esos muchachos fueron maltratados, violados, y se les daba sustancia prohibida. Entonces el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Esos muchachos los mandaron a su casa. Ya ellos tenían problemas de adicción al alcohol o sustancia prohibida, y entonces ahora tienen el drama de la violación y el drama de que le suministraban sustancias prohibidas, antipsicóticos, que solamente puede ser recetado por un psiquiatra. Entonces, lo menos que puede hacer el gobierno es asumir esos muchachos y llevarlos a un verdadero centro de rehabilitación como forma de resarcir el error de que el centro operara sin licencia, sin regulación, sin permiso, sin visita por parte de las autoridades sanitarias. Esperemos que sea así. Por otro lado, se abre una lucecita en el camino con el tema de la confrontación del colegio médico y la administradora de riesgo de salud. Ellas hicieron una propuesta que lógicamente no ha sido explicada, no ha sido públicamente presentada, porque primero tiene que ser conocida por el colegio médico. Y hay una reunión este miércoles en el seno donde debe discutirse esto, que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Esperemos que haya una solución, porque entre tanto el afiliado al régimen contributivo es el que está pagando el problema, es el que no está siendo atendido por los médicos o por las clínicas, tiene que pagar él de su dinero en efectivo la atención médica y entonces pasarle la factura a la ARS que pagará lo que ellos crean conveniente. Entonces eso hay que buscarle ya una solución y pienso que aparte de la propuesta de la ARS ya era tiempo que el propio Consejo, que el gobierno tenga también una propuesta equitativa y que satisfaga a ambas partes, al colegio médico, a las clínicas y también a los administradores de riesgo de salud y que mejore el servicio a los adquirientes. Finalmente, para culminar con una buena noticia, la Superintendencia de Bancos anunció la devolución de 410 millones de pesos a 8.950 depositantes. ¿Ustedes saben de dónde? Del Banco Universal y de una serie de sociedades vinculadas. Ese banco quebró en la década finales de los 80 y ahora es cuando se va a resarcir a sus depositantes. Yo quiero felicitar a Alejandro Fernández porque esta es la tercera ocasión en la cual devuelve recursos que estaban perdidos a empresas que quebraron hace mucho tiempo, como es el caso del Banco Universal. Sin embargo, él ha logrado vender activos, ha logrado conseguir recursos y resarcir a gente que ya habían dado por perdido ese dinero. Ahí en la página web del banco, de la Superintendencia de Bancos, usted se chequea para ver si está en la lista y pase a recoger su dinero en la Superintendencia de Bancos. Nuestro invitado, como habíamos dicho, no se lo pierdan, el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, que arrancamos la semana con un buen pie, con quien tenemos muchos temas de interés, no solamente el fideicomiso y la ley de régimen electoral, sino otros temas de la cotidianidad y que guardan relación con el asunto jurídico.